Dicen que la vida se entiende mejor mirando hacia atrás, pero solo se vive mirando hacia adelante. Hoy quiero contarte la historia de un anciano que, sentado en un viejo banco del parque, compartió una lección tan poderosa que cambió para siempre la manera en que un joven veía su vida, y quizá también cambie la tuya. Quédate hasta el final, porque descubrirás que incluso los caminos que parecen fracasos esconden el verdadero sentido de nuestra existencia. En un pequeño pueblo, donde el tiempo parecía avanzar con calma y cada calle guardaba la memoria de generaciones enteras, había un parque. No era un lugar famoso ni extraordinario, pero tenía un encanto especial: árboles que ofrecían sombra generosa, senderos de piedra gastados por los pasos de quienes lo recorrían, y en medio de todo, un banco de madera viejo, con la pintura descascarada y huellas imborrables de quienes lo habían ocupado. Ese banco era testigo de muchas historias. Y allí, cada tarde, se sentaba un anciano llamado Don Julián. Su andar pausado, su cabello blanco y su rostro marcado por arrugas revelaban los años vividos. Para algunos era solo el viejito del banco, pero detrás de esa figura tranquila había una vida llena de aprendizajes, pérdidas, y una sabiduría nacida no de los libros, sino de la experiencia. Una tarde, mientras el sol comenzaba a ocultarse tras los árboles, llegó al parque un joven llamado Mateo. Apenas pasaba los 20 años, y sus ojos reflejaban cansancio y frustración. Se sentó en el mismo banco, con un suspiro profundo, sin notar al anciano que ya estaba allí. Don Julián lo observó de reojo. Reconocía aquella expresión, la había visto en alumnos, en vecinos, en personas que se sentían derrotadas. Con voz pausada y serena, comenzó a hablarle. No lo hizo como alguien que ofrece consejos, sino como quien comparte un pedazo de sí mismo. Don Julián recordó en voz alta que, cuando tenía la edad de Mateo, soñaba con ser pintor. Amaba los colores, los trazos y la idea de atrapar la vida en un lienzo. Pasaba horas dibujando en cualquier papel que encontraba, convencido de que algún día sus cuadros llenarían galerías. Pero la realidad fue otra. Su familia era humilde, con muchas necesidades. Su padre trabajaba en el campo, y siendo él el mayor de los hermanos, tuvo que abandonar sus pinceles y ayudar con la tierra. Guardó sus sueños en silencio, y cambió los colores por el sudor de largas jornadas bajo el sol. Durante años sintió que la vida había sido injusta. Cada día en el campo le recordaba lo que había perdido. Pero entonces, un anciano del pueblo le dijo unas palabras que lo acompañarían siempre: la vida no siempre te da lo que sueñas, pero siempre te da lo que necesitas para aprender. Al principio, don Julián no entendió esas palabras. Sin embargo, con el tiempo descubrió otro destino. Empezó a enseñar en una pequeña escuela. Era un aula sencilla, con paredes desgastadas y pizarras viejas, pero allí descubrió una pasión inesperada. Cada vez que un niño aprendía a leer, cada vez que alguien escribía su primera palabra, él sentía que estaba pintando un cuadro distinto. Sus pinceles eran las letras, sus lienzos eran los alumnos, y sus obras de arte eran los futuros que ayudaba a construir. Así, lo que parecía un fracaso se transformó en una misión. No llenó museos con pinturas, pero llenó generaciones con conocimiento. No firmó cuadros, pero dejó su huella en el corazón de cientos de personas. Con el paso de los años, don Julián se casó con Elena, la mujer que se convirtió en su compañera y en su refugio. Con ella compartió sueños sencillos, tardes de conversación, caminatas por el parque, y el deseo de envejecer juntos. Pero la vida cambió sus planes. Elena enfermó demasiado pronto, y aunque él luchó por cuidarla, un día tuvo que despedirse de ella. Su ausencia dejó un vacío enorme. Durante meses creyó que no podría levantarse. El silencio de la casa le recordaba cada día lo que había perdido. Sin embargo, entendió que la mejor manera de honrar a Elena no era hundirse en el dolor, sino seguir adelante con la misma entrega con la que ella había vivido. Y así, volvió a enseñar, volvió a sonreír, volvió a dar.
descubrió que incluso en medio de la pérdida, siempre hay razones para continuar. En su relato, don Julián confesó algo que aprendió demasiado tarde. Durante años pensó que tendría tiempo para volver a pintar, que después del trabajo y las obligaciones, llegaría el momento de retomar sus sueños. Pero los años pasaron, sus manos comenzaron a temblar, y ya no pudo sostener un pincel. Comprendió que el tiempo es lo más valioso que tenemos, y que no debemos desperdiciarlo esperando el instante perfecto. Aún así, no hablaba con amargura. Decía que aunque no pintó cuadros, pintó vidas. Que aunque no colgó obras en paredes, dejó recuerdos imborrables en quienes lo conocieron. El verdadero legado, dijo, no está en lo que acumulamos, sino en lo que entregamos a los demás. Mateo escuchaba sin interrumpir. Cada palabra parecía escrita para él. Sus preocupaciones no habían desaparecido, pero en su interior comenzó a sentir un alivio. Descubrió que los fracasos no siempre son finales, sino caminos distintos hacia aprendizajes que no imaginamos. El silencio que siguió a las palabras del anciano fue profundo, un silencio que invitaba a reflexionar más que cualquier discurso. En ese banco, en medio del parque, parecía que el tiempo se había detenido. Días después, Mateo volvió al parque buscando al anciano. Pero el banco estaba vacío. Preguntó a algunos vecinos y supo que don Julián había partido en paz, una noche tranquila, con la serenidad de quien sabe que cumplió su misión en este mundo. En el respaldo del banco, encontró unas palabras talladas en la madera. No temas al camino que no esperabas. Tal vez allí encuentres tu verdadero destino. Desde entonces, cada vez que las dificultades intentaban derrotarlo, Mateo recordaba al anciano y aquellas palabras. Entendió que la vida no siempre concede lo que soñamos, pero siempre ofrece la oportunidad de dar lo mejor de nosotros mismos. La historia de don Julián nos recuerda que la vida no se mide por lo que alcanzamos, sino por lo que dejamos en otros. Él no fue pintor de cuadros, pero fue pintor de vidas. No llenó galerías, pero llenó corazones. Y aunque su banco quedó vacío, su ejemplo sigue vivo en cada persona que lo escuchó. Porque la verdadera grandeza no está en lo que tenemos, sino en lo que somos capaces de entregar.